Bienvenidos mis amigos, hoy quiero avanzar por capítulo 11 y también ingresar al capítulo 12 del libro de Génesis. Así que acompáñenme por favor, tome su Biblia y vamos a abrirla en Génesis capítulo 11. Pero comenzando en esta oportunidad vamos a orar a Dios. Amado Padre, te agradecemos por el privilegio de representarte en este día. Este es un llamado santo, de gran responsabilidad. Te pedimos que nos ayudes a honrarte y glorificarte. Padre, te pedimos por aquellos que tienen necesidades físicas, emocionales, económicas, confórtales y ayúdales en todo. Gracias, Señor, por aquellos que son fieles en su caminar contigo, especialmente los de edad avanzada. Te pedimos por ellos, te pedimos por aquellos que se sienten faltos de afecto, por aquellos que se sienten despreciados, que puedan experimentar tu amor y sentir tu amor. Ahora, Señor, ayúdame a transmitir tu palabra, que ésta sea de mucha bendición a los oyentes. Te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, Génesis 11. Leemos allí versículo 27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram. Y mis amigos, con Abram, Dios va a comenzar algo absolutamente nuevo. A esta altura del Génesis, Dios ya ha intentado traer al hombre a su gloriosa y perfecta voluntad en 3 ocasiones, pero el hombre ha fracasado. Puso al hombre en el ambiente ideal, perfecto. Adán, el hombre cayó. Adán tenía toda razón y toda ocasión para hacer las cosas bien, pero fracasó miserablemente. En segundo lugar, después de la caída del hombre en el huerto, Dios le dio otra oportunidad. Dios le dio al hombre el privilegio y la responsabilidad de seguir la voluntad divina al darle educación. Nosotros llamamos a esa etapa la dispensación de la conciencia, conocimiento. La palabra conciencia trae el sentido de conocimiento, conciencia. Y Dios le dio conocimiento al hombre, cierto conocimiento de sí mismo. El hombre pasó a saber qué era bueno y qué era malo, como Dios. Pero esa educación no salvó al hombre. Y después vino la Torre de Babel. Fue el esfuerzo humano de aislarse de Dios. El proyecto de construir una torre lo suficientemente alta como para ver las estrellas y saber así qué sería lo mejor, conocer el destino, y todo eso independientemente de Dios. Y todo eso terminó en fracaso. Dios confundió el idioma y allí tenemos el comienzo de las naciones. Dios dispersó a las personas dándole diferentes idiomas o dialectos. Me divierte escuchar los comentarios de ciertos científicos, en teoría, gente con mucha educación, que dan todo tipo de respuestas en cuanto a cómo comenzaron los idiomas. Todo eso está aquí en Génesis 11, mi amigo. No hay ninguna duda en cuanto a cómo comenzaron los idiomas en el mundo. La Biblia tiene la respuesta, es muy simple. Bueno, pero ahora, a partir de estos últimos versículos de Génesis 11 y entrando en capítulo 12, Dios va a comenzar una nueva etapa. Dios va a comenzar de cero y comienza llamando a un hombre, Abram. Tenemos que ver el versículo 31 antes de ingresar a capítulo 12. Dice, tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Ahora nos preguntamos, ¿por qué ellos comenzaron ese viaje? Si va al capítulo 12 va a encontrar la respuesta. Jehová había dicho a Abraham que saliera. Fíjese el tiempo verbal. Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ese es el comienzo del relato de la vida de Abraham, que después Dios le llama a Abraham. Así que vamos a comenzar este estudio de la vida de Abraham. Nos vamos a extender desde capítulo 12 hasta el capítulo 25 del Génesis durante las próximas semanas. Pero antes de fijarnos en la escritura misma, me gustaría compartir algunos pensamientos preliminares que son esenciales. En primer lugar, quiero decirles que creo que Abraham es, tal vez, el personaje más importante de la historia antigua, por supuesto aparte del Señor Jesucristo. Seguro usted puede tener una excepción.
Puede tener un personaje favorito en la Biblia, puede que me diga, creo que el apóstol Pablo fue el mejor predicador. Otro puede que diga, bueno, David escribió muchos salmos, es mi favorito. Otro puede llegar a decir, Isaías, el gran profeta, fue el mejor. Bueno, usted puede tener un personaje bíblico favorito, pero yo creo que la persona más importante que entra en escena, aparte del Señor Jesucristo, es Abraham. Ahora, basándonos en el estándar del mundo en cuanto a grandeza, eso no sería así. Abraham no era una figura nacional, él nunca escribió un libro, nunca estableció una ley. No obstante, él es reconocido y reverenciado por los 3 grupos más grandes de la tierra. Los judíos aseveran que Abraham es su padre, y también los árabes y también los cristianos respetamos y admiramos el nombre de Abraham. Es muy popular y grande para nosotros. Les decía, en primer lugar, los judíos aseguran que Abraham es su padre. Cuando lleguemos al capítulo 14, versículo 13, y por un momento vamos allí, por favor, leemos así: vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo. Saben, esta es la primera aparición de la palabra hebreo en la Biblia. Y Abraham es el primer hombre en ser llamado así, hebreo. Ahora, ¿por qué se lo llamó hebreo? Bueno, regrese a capítulo 11. Tal vez recuerde que unas lecciones atrás mencioné algo acerca de un hombre que aparece allí en los versículos 15 al 17 y fue llamado Eber. Y en Lucas 3:35 lo encontramos de nuevo. De este nombre, Eber, es el que procede la palabra hebreo. Abraham era descendiente de Eber y por lo tanto se lo llamó hebreo. Muy bien, aquí tenemos un hombre entonces que es admirado por los judíos, por los hebreos, y podemos decir por toda la nación de Israel, y es reconocido como padre. Después, los árabes reclaman a Abraham como su padre y de manera justa. Déjeme mostrarle por favor el capítulo 16. Allí tenemos una historia interesante, la de Abraham teniendo un hijo por medio de su sirvienta egipcia llamada Agar. Agar era la sierva que salió con Abraham y Sara desde Egipto. Y Agar tuvo un hijo de Abraham cuyo nombre fue Ismael. Ismael es el padre de los árabes, el padre de las 12 naciones árabes. Así que los árabes reclaman que Abraham es su padre. Y luego, basado en las enseñanzas del Nuevo Testamento, Romanos capítulo 4 y Gálatas capítulo 3 informan a los cristianos para reclamar a Abraham como padre. Así que tenemos 3 grupos de personas en el mundo que reclaman a Abraham: los judíos, los árabes y los cristianos. Me inclino a pensar que Abraham es la persona más importante de la raza humana o de la historia humana, aparte del Señor Jesucristo. Ningún otro hombre influenció tanto a la humanidad como lo hizo Abraham a estos 3 grandes grupos: los judíos, los árabes y los cristianos. Ahora bien, mis amigos, hay 3 declaraciones impresionantes en cuanto a Abraham. En primer lugar, él es el único hombre en la Biblia al que se lo llama amigo de Dios. Anote esto, Al menos 3 veces en la Biblia Dios llama a Abraham amigo. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 20 y versículo 7, en Isaías 41:8 y en Santiago 2:23. Abraham, amigo de Dios. Ningún otro hombre ha sido llamado amigo de Dios. Y al menos 3 veces el Espíritu de Dios guió a los escritores a enfatizar esto en la Biblia. Abraham fue llamado amigo de Dios. En segundo lugar, él es el único hombre que la Biblia cataloga como fundador de una de las naciones más importantes del mundo. Leemos en Génesis 12:2, Dios le dijo a Abraham: haré de ti una nación grande. Entonces, en primer lugar, él es llamado amigo de Dios. En segundo lugar, es llamado fundador de una gran nación. Tercer lugar, vemos que es el único hombre en la historia que es llamado Padre de todos los creyentes, de todos los creyentes en el Señor Jesucristo. Lo leemos allí en Romanos 4, versículos 1 al 17. Encontramos toda una explicación y Abraham es llamado Padre de todos los creyentes, particularmente allí en Romanos 4:11.
Él es el Padre de todos los creyentes, es el fundador de una nación, Padre de todos los creyentes, el único hombre en la Biblia que es utilizado como ilustración de la fe en Dios. Así que tenemos estas tres verdades en cuanto a Él, estos tres hechos. Número 1, es llamado amigo de Dios. Número 2, el fundador de una nación. Número 3, el único hombre que se describe como Padre de todos los creyentes en Dios. Estas tres declaraciones me indican que es justificable decir que después del Señor Jesucristo, Abraham es el hombre más importante en la historia de la humanidad. Mis amigos, hay una palabra clave asociada con la vida de Abraham, y va a tener que anotar esto, grabarlo a fuego en su memoria. La palabra clave que se asocia con Abraham es la palabra fe. Abraham fue un hombre de fe. Por favor, tome su Biblia y regrese conmigo por un momento a Romanos capítulo 4. Quiero que vea el uso frecuente que Pablo hace de las palabras fe y creer. Allí, Romanos 4, fe y creer. Pablo dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Observe la palabra, creyó, en versículo 3, versículo 5 ahora. Al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Allí tiene la palabra fe. Luego, versículo 11, allí leemos, recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Por favor, subraya allí la palabra fe. De nuevo, en el versículo 12 leemos también, Padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Encontramos la palabra fe también en el versículo 13, en el versículo 16 aparece 2 veces, así que Abraham es el padre de todos los creyentes, y la palabra clave que debe recordar en relación a Abraham es la palabra fe. Ahora, por favor, avancemos un poquito hacia la epístola a los Hebreos. Todos sabemos de qué se trata este pasaje. Es el gran capítulo de la fe. Vamos a Hebreos 11. Alguien lo ha llamado la galería de la fe de la Biblia. Hebreos 11 tiene 40 versículos. 10 de esos versículos, o sea, el 25% del capítulo, está dedicado a Abraham. Él es mencionado no menos de 74 veces en todo el Nuevo Testamento. Así que voy a decirle que Abraham es un hombre importante, y la palabra clave para describirlo es la palabra fe. Ahora, hay 50 capítulos en el libro de Génesis, 14 de ellos se dedican a la vida de Abraham. ¿Qué le parece, mi amigo? Bueno, con esta información de trasfondo, vamos a proseguir con nuestro estudio de Génesis capítulo 12. Entramos a considerar entonces la historia, la vida de Abraham, que va desde capítulo 12 del Génesis hasta capítulo 25. Y la palabra clave que se relaciona a su persona es la palabra fe. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con capítulo 12 de Génesis, versículo 1. El comienzo de aquella vida de fe. Quiero decirle que vamos a sacar algunas lecciones prácticas de la vida de Abraham. ¿Cómo comienza la vida de fe? Bueno, estoy seguro que la mayoría de nosotros queremos vivir una vida de fe, ya que no hay una vida mejor. Hebreos 11 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. De manera que si no estamos dispuestos a creerle a Dios, a creer su palabra, no estaremos agradándole. Y yo no quiero desagradar a Dios porque voy a tener que pagar las consecuencias. Y estoy seguro, amigo, que usted tampoco quiere desagradar a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la clave para una vida de fe? ¿Cómo comienza una vida de fe? Vamos de nuevo allí, capítulo 12 de Génesis. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Ahora bien, no sabemos de qué manera le habló Dios a Abraham, pero sabemos que lo hizo. Jehová había dicho a Abraham. No tenemos idea cómo,
pero sí sabemos que lo hizo. Antes que la Biblia fuese escrita, habían varias maneras por las cuales Dios se comunicaba con el hombre. A veces por medio de un sueño, otras veces por visiones, otras veces Dios enviaba a un ángel, otras veces la voz de Dios le hablaba a alguien en particular en su idioma. No se nos dice aquí precisamente de qué manera Dios le habló a Abraham. Sin embargo, me gustaría leerle los primeros 6 versículos de Hechos capítulo 7. Fueron palabras de Esteban. Mientras Esteban testificaba delante de los líderes judíos allá en Jerusalén, él hizo mención de la aparición de Dios a Abraham. Fíjese por favor, Hechos 7. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Bueno, mis amigos, Esteban nos dice en este párrafo, en el Nuevo Testamento, que Dios le habló a Abraham. Esteban dijo, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham y le dijo, el hombre nunca ha estado sin un testimonio de Dios. Desde que Dios puso a Adán en el huerto de Edén, Dios se ha estado revelando a la humanidad. Bueno, vamos a regresar a Génesis capítulo 12. ¿Cómo comienza una vida de fe? El llamado a una vida de fe siempre es individual. Dice el texto, pero Jehová había dicho a Abraham. Esto es la palabra de Dios a una persona, un individuo. El llamado a una vida de fe nunca es en masa o en grupo. Dios no salva personas en grupos. Cada persona que se salva lo hace individualmente. En la profecía de Isaías, capítulo 51, leemos en el versículo 1, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre, y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé. Qué interesante es el texto allí, ¿verdad? El llamado de Dios siempre es al individuo, es personal. ¿Y cómo viene? Viene por medio de la palabra de Dios. Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham. El llamado proviene de Dios hacia el individuo. Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Creo que Dios llama a personas de la misma manera en la actualidad, solo que es mucho más sencillo para nosotros porque tenemos la Biblia escrita. En muchos lugares del mundo uno puede encender la radio y escuchar el Evangelio de Jesucristo, escuchar la palabra de Dios por ese medio. Pero Abraham no tenía nada escrito, no tenía una radio, no tenía una congregación, no tenía un pastor a quien acudir. Abraham no tenía seminario, no tenía nada. Era un pagano idólatra y Dios le habló personalmente y Abraham respondió a la palabra de Dios. Así es, mis amigos, como comienza una vida de fe para todos. Proviene de Dios al individuo. La salvación siempre es individual, el llamado es siempre individual. En Juan 5:24 leemos que el Señor dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Ha observado la expresión allí? El que oye mi palabra. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Me apena pensar que hay tantas personas, e incluso en mi propia comunidad, que tienen la posibilidad, el privilegio de escuchar la palabra de Dios los 7 días a la semana, pero no están interesados en saber lo que Dios tiene para decirles. Pero aquí en Génesis 12 tenemos un hombre que vivía en una sociedad idólatra pagana,
Ese hombre viviendo en idolatría escuchó la palabra de Dios y respondió. ¿Cómo comienza la fe? Comienza cuando uno escucha la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mis amigos, el llamado de Dios al individuo viene por medio de su palabra. Y leemos en Génesis 12:4, y se fue Abraham como Jehová le dijo. ¿Cómo comienza una vida de fe? Bueno, comienza cuando usted y yo escuchamos las palabras de Dios y respondemos personalmente a ese mensaje. Y se fue Abraham. Sí, en este pasaje, en este llamado, podemos ver al gran Dios creador y Señor, pero también la responsabilidad del hombre que se refleja en lo que hacemos con ese llamado de la palabra de Dios. Yo espero, mi amigo, que usted esté dentro de aquellos que han respondido a la palabra de Dios y que por lo tanto usted sea un hijo de Dios. Bueno, vamos a continuar con la vida de fe basada en las Escrituras, concerniente a la vida de Abraham. Por supuesto, usted sabe que siempre lo recomiendo. Lea el capítulo que estamos estudiando. Le aconsejo, le animo, lea Génesis 12. Espero que estos estudios sean de provecho para usted. Será hasta nuestro próximo encuentro y muchas gracias por acompañarnos.